Muy bien, pues continuando con estas actividades programadas para el día de hoy, es para mí un honor en esta ocasión presentar al maestro ahora Ricardo, que es quien estará platicando con nosotros los próximos, otorgándonos tiempo con relación a su ponencia, los próximos 50 minutos en cuanto a su disertación. Me voy a permitir leerles parte de la semblanza curricular. Si bien es cierto, bueno, pues también realizamos una pequeña, pues acortamos en cuanto a su actividad laboral, porque en realidad tiene una amplia experiencia. Me permito decir que el maestro Vladimir Ricardo Landero Aramburu es abogado postulante en materia laboral con 27 años de experiencia, especializándose en Derecho Colectivo y el Juicio de Amparo. Tiene una maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, una especialidad en Ciencias Políticas y Gestión Energética y Medioambiental, así diversos diplomados en amparo y aspectos jurídicos del comercio exterior en el ITAM. Actualmente es doctorante por la Universidad de Yucatán y Tlaxcala y ha participado en diversos foros sobre la reforma laboral 2012 y 2019 en el Senado de la República y Casas de la Cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente es catedrático de la Universidad La Salle y también ha impartido cursos de Derecho Laboral en varios estados de la República, entre otras actividades que realiza el maestro Vladimir Ricardo. Maestro, sin mayor preámbulo, le agradecemos esta tarde que pueda compartir con nosotros sus conocimientos y le cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Le agradezco la invitación a la Universidad Nacional Humanista, la oportunidad de poder compartir algunos aspectos. Creo que sin duda el aspecto de la pandemia nos ha obligado a reflexionar respecto de cómo vamos realmente nosotros a entender nuestro proceso. ¿Qué va a pasar con la humanidad? ¿Qué va a pasar con lo que sigue? ¿Cómo estamos realmente? Y creo que el ejercicio de confrontarlo con el tema de los derechos humanos me parece sumamente interesante que hayan hecho esta propuesta. Y ya sin más, pasaré entonces a plantear los temas en la manera en la que había pensado desarrollarlos. Yo lo que quiero hacer en esta plática es dejarlos con reflexiones respecto de qué pasa con el momento del planeta, obviamente aterrizado a México, pero qué pasa con el momento del planeta con el COVID. Me voy a enfocar sobre todo a la parte de la prepandemia, para que obviamente ya tenemos muchos datos de cómo se comportó la humanidad, los países en pandemia, y se queden en un momento dado con el análisis y la reflexión de la pospandemia. Sobre todo enfocándome en tres ejes fundamentales de análisis, que es la parte económica, política y social. Y aquí es donde obviamente de alguna manera hilaremos los aspectos de derechos humanos para poder quedar pues con un ejercicio también que nos permita ver entonces qué va a pasar. Obviamente es la gran pregunta que nos hacemos todos, sobre todo en la perspectiva que planteaba el maestro Pedro Rodríguez. ¿Qué va a pasar con nuestra humanidad? ¿Qué va a pasar con esta parte social que nos corresponde y que en un momento dado tendremos que establecer cuál es el sentido que nos va a dejar una pandemia de esta magnitud? Yo creo que el evento más importante que hemos sufrido como humanidad, probablemente incluso en cuanto a su trascendencia, muy distinto obviamente a lo que fue una guerra mundial, porque nunca la humanidad había tenido tantos seres humanos metidos en una sola dinámica.
La guerra mundial obviamente fue catastrófica, fue terrible, pero lo vivían en Europa y aquí en América nos enterábamos, pero no lo estábamos viviendo. Como los eventos que pasan, nosotros vivimos un huracán, un terremoto, lo siente la gente de Europa o de España o de Asia, pero no lo viven. Nunca la humanidad había vivido un evento tan universal y tan general para todos. Entonces, de ahí la reflexión. Y entonces entraría yo al análisis, ¿cómo nos agarró la pandemia a la humanidad? ¿Qué pasa? Y obviamente desarrollaremos primero la parte de la economía. ¿Qué sucede con la economía en el mundo? Ya se hablaba de que venía un ciclo, un proceso cíclico de crisis. Si ustedes revisan los análisis que había respecto de la crisis de Estados Unidos, había varias hipótesis del por qué ya Estados Unidos entraría en una crisis. Hay un organismo que tienen ellos analizando los procesos de crisis desde 1860 y ellos analizan que Estados Unidos entra en un proceso de crisis aproximadamente cada 10 años. Entonces, la última gran crisis de Estados Unidos fue la de 98 y decían los economistas, ya tendrá que venir una crisis en Estados Unidos. Ya se hablaba de los aspectos que iban a generar estos elementos. En pre-COVID también teníamos la batalla comercial que ya venía desarrollándose entre China y Estados Unidos, la batalla arancelaria que tuvimos el año pasado. Tuvimos, obviamente, venimos las sociedades en un debilitamiento del estado de bienestar. Todas estas proyecciones que se hicieron de la posguerra, en el acomodo de una sociedad que tenía que construir elementos para que la humanidad tuviera las características mínimas de subsistencia que no lo llevaran de nuevo a unas guerras, vivienda, salud, educación, todos los esfuerzos del siglo pasado del estado de bienestar se vieron debilitados en los últimos 20 años o 30 años. Y se empezó a debilitar el sistema. Nosotros tuvimos un debilitamiento terrible del sistema de salud, un abandono de los hospitales, un abandono de las escuelas, pero eso sucedió en todo el mundo. La privatización del sistema de pensiones, en fin. Y un dato que también es importante, el debilitamiento de la economía de los estados. La figura de inversión extranjera directa que se utiliza para poder llevar inversión a un país, llega una empresa, se inserta en México, por ejemplo, pero llega por la vía de inversión extranjera directa, dice, yo tengo mi sede fundamental económica en un paraíso fiscal y este paraíso fiscal obviamente es a donde yo tengo mi ganancia. Entonces yo no tributo en tu país. Yo vengo aquí, te doy trabajos, empleos, pago seguro social, pago, pero no pago ISR. Así se encuentran los grandes corporativos. Apple no tributa en Estados Unidos. Google no tributa en Estados Unidos. Facebook no tributa en Estados Unidos. Tienen sedes en paraísos fiscales y así es como está la inversión extranjera directa. Para que se den una idea del tamaño del hueco fiscal que se genera en los países de estas grandes corporaciones que no tributan en los países y no dejan el dinero que pueda desarrollar pues, todo lo que se necesita en un país de educación, salud, etcétera. La evasión de inversión extranjera directa en el mundo equivale al PIB de China, de Estados Unidos y Alemania juntos. Para que se den una idea. Ese es el hueco del capital que no está, del capital que está tributando en paraísos fiscales por inversión extranjera directa y que no tributa en todos los países a donde se desarrollen sus actividades económicas. Esto lo quiero resaltar porque obviamente cuando tú quieres entender por qué no nos alcanza el dinero para hacer hospitales en el mundo, pues porque no están tributando las empresas, las grandes empresas. Por eso tenemos, quienes están tributando son los trabajadores. Así nos agarró la pandemia. En la parte social, teníamos, de la parte económica, ya un déficit del empleo. Ya veníamos con un problema de empleo en todo el mundo, en México, en España, en Estados Unidos. Ya veníamos con una precarización de la clase media.
Ya esta clase media se había reducido con las últimas décadas, ya no era ese colchón que de alguna manera movía también la parte económica, y un gran factor de precarización de salarios y prestaciones que está correlacionado con el estado de bienestar. Nos agarró la pandemia con un gran déficit tecnológico al mundo todavía. Es decir, en Estados Unidos, 7 de cada 10 hogares tiene un internet deficiente. En México es 9 de cada 10. O sea, todavía cuando hablamos de home office, de todo esto que después plantearon como propuestas de desarrollo en COVID, sí, pero pues no tenemos los elementos para poder desarrollarlo, ¿no? Y nos agarró a un mundo con una diversificación de cadenas productivas. Los grandes corporativos diversificaron sus estructuras, por ejemplo, lo vimos muy claramente con la industria automotriz, como fábricas en Estados Unidos dependen de maquilas de partes automotrices en México, en China, en Argentina, y cuando México cierra, se paraliza la industria automotriz en Estados Unidos. Por eso es que de las primeras industrias que se consideraron como esenciales fue la automotriz, para poder surtir a Estados Unidos y que no se paralizaran. Otro de los elementos con los que nos debimos encontrar y que es la base del momento COVID fue el acaparamiento del capital mundial. Se habla de que solamente 2% de la población tiene casi el 40-50% del ingreso del mundo. Y otro dato que también es importante, el capital especulativo. El PIB mundial tiene, pues obviamente, una racionalidad. Es decir, cuando hablamos de la capacidad que tiene el mundo de generar riqueza, es única. O sea, el mundo no puede generar más riqueza que las minas que tiene, los barcos pesqueros que tenemos, los millones de obreros que tenemos, pero no tenemos más, no podemos inventar la riqueza. Eso es lo que el mundo vale, tiene un PIB mundial. Sin embargo, en las bolsas de valores, si ustedes suman el capital que se juega en las bolsas de valores, representa 5 veces el PIB del mundo. ¿De dónde salió ese capital? O sea, cuando yo tengo un billete, dice aquí, el Banco de México ampara y protege este dinero, ¿no? Aquí tiene 1,000 pesos y tú vas con el Banco de México y dices, a mí me dieron este billete, páguenmelo y tienes amparado tu riqueza. Bueno, pues en los capital especulativo hay 5 veces el PIB del mundo jugando al casino con bolsas de valores y con una capacidad de poder destruir economías, pero es un capital que no tiene sustento en oro, no tiene sustento en petróleo, no tiene, por eso es que fue la crisis del .com, la crisis de Enron, eran acciones de empresas que estaban ahí, que tenían una gran riqueza a base de fraudes contables y realmente la empresa valía 2 pesos. Y pum, de repente estalló la bomba especulativa, pero pues era fantasía. Entonces, bueno, así nos agarró en la parte económica. Obviamente esta es la parte negativa. La parte positiva de lo económico es pues que nos agarró también con una sociedad mucho más preparada, mucho más capaz de hacer análisis de la realidad. Es muy interesante ver cómo hoy en los medios podemos encontrar una infinidad de información técnica, financiera, económica, con un gran alcance de precisión y de información, cosa que no sucedía, por ejemplo, pues en los años 40, en los años, ¿no? Por poner un ejemplo de las diferencias en la que nos agarra la pandemia. Nos agarra también con una sociedad que, con nuestras limitantes que pusimos de capacidad tecnológica, pero que ya tiene acción social a partir de las redes sociales y de la comunicación electrónica. Por ejemplo, no sé si recuerdan ustedes cuando fue el atentado de Atocha en España, hace como 10 años, se hizo una de las marchas más impresionantes en Madrid y más grandes de la historia de España. Y fue convocada por mensajes SMS. O sea, tenemos ya una sociedad
que se organiza y que es capaz de implementar una reacción por las redes sociales o por la comunicación electrónica, y eso es muy interesante. Tenemos también una sociedad que ya tiene una diversificación económica. Ya no somos esa sociedad rural de los años 20, de los años 40, ya hay una participación social muy importante en la economía. Las pymes es un gran ejemplo de ello. 93% de las empresas en México son pymes. Son gente que ya emprende un negocio. Así nos agarró la pandemia. Eso éramos en el mundo y en México respecto de cómo nos toman como humanidad. ¿Qué pasa en el ámbito político? Y esto también creo que es muy interesante. En el ámbito político lo que vimos es un debilitamiento del Estado-nación, en diversos niveles y por regiones. Es decir, el Estado-nación que habíamos conceptualizado incluso, por ejemplo, al siglo pasado, a mediados o a principios de siglo, ya tiene un gran debilitamiento como concepto, precisamente por todo este desgranaje económico y político que ha habido, ¿no? Entonces, no es que no te sientas mexicano, pero ya no es el mismo, ya no es aquella idea del niño héroe que se envuelve en la bandera, ya lo cuestionas y ya lo dices, a ver, ¿y quién lo dirige? ¿Cómo estamos? ¿Y quién está al frente de las cosas? Ya el Estado-Nación ya no tiene esa conceptualización que se hizo en algunos años. Es muy interesante ver los modelos de Estado con estructuras sociales distintas. Y esto fue fundamental para poder entender cómo reaccionaron los estados en materia de pandemia. Por ejemplo, China que tiene una disciplina social y un poder central, pero que tiene, fíjense, había un filósofo subcoreano que sacó un artículo del País hace aproximadamente como 3 meses. Ahora recordaré su nombre. Pero él explicaba que las sociedades orientales traen una construcción social de mucho más tiempo atrás que las sociedades occidentales. Dice, esa construcción social es la que nos ha permitido a nosotros entender cómo cuando viene una orden social, como hacia una restricción, la asumimos. Y hoy por hoy, los estados orientales, los países orientales, son los que mejor han salvado la cuestión de la pandemia. En Occidente, por ejemplo, en Europa hay una gran construcción de derechos humanos. Y entonces cualquier restricción de los derechos humanos se ve como un gran atentado a la persona. En China, no. En China, la ciudad de Wuhan se vio paralizada totalmente. Y es impresionante la cantidad de millones de individuos que se paralizaron en las ciudades chinas y se disciplinaron. Y en España ya estaban saliendo. En España hubo 5,000 multas de gente que salía. Esta cuestión de las restricciones, ¿no? Ahorita hablaremos de cómo los estados reaccionaron ante la pandemia. Hubo tres modelos distintos que tienen que ver con esto, con este modelo de estado. En América, en cambio, tenemos un estado mixto. O sea, tenemos un estado de derechos humanos que está ahí desarrollando, a veces es letra muerta. El ponente anterior que nos habló de la cuestión penal, pues nos explicó también pues, cómo estos derechos ahí se construyen y tienen pulsaciones, tienen presiones de la prensa, tienen presiones de la sociedad. O sea, estamos en esa construcción de derechos humanos y también estamos en la construcción y conceptualización del poder central, ¿no? Entonces, tenemos a China como ejemplo, a Europa y América con modelos distintos. Así nos agarró la pandemia. Y así se reflejaron las decisiones que se tomaron en pandemia. En China fue total la paralización. En Europa hubo restricciones de derechos humanos.
Sí, hubo algunos países, no todos, optaron por la restricción de movilidad. España sí, Italia sí, México no. México, por ejemplo, fue mixto, Estados Unidos fue mixto, Europa casi siempre fue mixto, no se apostó por la restricción. Y yo les preguntaría, ¿por qué no apostamos por la restricción de derechos humanos? Porque no hay legitimidad del Estado. Tú le das a la Policía Municipal de Oaxaca, de México, y le dices, puedes detener a todo el mundo si lo ves que anda aquí. Pues es un abuso de poder por todos lados. No tuvimos un fallecido en Jalisco. Hubo una marcha, fue de lo primero que pasó. Pues la policía no hay legitimación. ¿Se dan cuenta la ilación de los conceptos? O sea, todo tiene que ver al final. Obviamente, las características económicas de China, de Europa, de América, pues en América teníamos que salir a trabajar. También cerrar la estructura no era tan fácil en materia de derechos. Entonces, todo eso se vio reflejado y así nos agarró. Sigo con el tema prepandemia. Es muy interesante ver, por ejemplo, el resurgimiento de gobiernos de ultraderecha, de movimientos políticos de ultraderecha, el partido de Vox en España, por ejemplo, ¿no? Movimientos de ultraderecha en Alemania. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial y de haber visto lo que pasó con el nacionalsocialismo en Italia, de veras seguimos todavía apostándole por posturas de ultraderecha, que es sorprendente que en 2020 estemos con esas posiciones, ¿no? Y también el surgimiento de gobiernos progresistas, ¿no? Todo el movimiento de América, Evo Morales, en Correa, los gobiernos de Lula, de Dilma Rousseff, el propio movimiento de Andrés Manuel López Obrador, o sea, como características pre-COVID, insisto, ¿no? Y en lo social, entonces ya desarrollamos lo económico, lo político, obviamente hay mucho más datos, no me da oportunidad de poder abordar todos, pero en lo social, cómo nos agarró la pandemia y el virus a nosotros. Nos agarró con una sociedad polarizada, no somos homogéneos. Por ejemplo, en México estamos más peleados que nada. O sea, si tú entras a Twitter, es un agarradero todos con todos. En Estados Unidos lo acabamos de ver. Una sociedad con totalmente desquebrajada en su unidad, pero así lo vamos a ver en todo el mundo. Una sociedad polarizada y no homogénea, con lazos sociales rotos en algunos países como América, por la violencia, la pobreza, y eso es muy interesante. Así nos agarró. Por ejemplo, en Chile, pondría yo como ejemplo con movimientos sociales. La pandemia nos agarró con una gran efervescencia social. En Chile, la nueva constitución, las marchas contra la violencia de las mujeres en todo el mundo. En Estados Unidos, marchas contra la violencia racial, campesinos en Bolivia, los chalecos amarillos en Francia, el desempleo en España, la revolución de terciopelo de Medio Oriente, la revolución de Egipto, de las redes sociales, el movimiento de Hong Kong. O sea, nos agarró con una sociedad efervescente. ¿Se dan cuenta? O sea, no nos agarró con una sociedad tranquila, no. Y lo sigue manifestando aún en pandemia. Nos agarró también en la parte de migración, con migración. Migraciones por violencia, por aspectos económicos y temas ecológicos. Migraciones en Latinoamérica, en África y en Europa Occidental. Una gran movilidad social. Ahí es a donde estamos nosotros. Este era el mundo antes de que apareciera el COVID-19. Y entonces, obviamente, entender este precedente nos hace pensar cómo fueron las reacciones. Obviamente habrá que analizar, este es pre-COVID, ahora habrá que analizar COVID.
¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Insisto, ¿cuáles fueron las decisiones políticas y de derecho de los gobiernos? Ya expliqué los tres modelos, el restrictivo, el mixto de derechos humanos y el que no, y el que fue más enfocado a la racionalidad económica como el de América. Las decisiones también de la sociedad. Creo que estos antecedentes de las formas de gobierno, de las formas de legitimación del Estado, de las propias formas de organización social, también nos va a permitir decidir, ver por qué salen a manifestarse en Europa en contra de las nuevas restricciones en la segunda ola, cuando estamos con los hospitales llenos. ¿Cómo estamos entonces construyendo nosotros el derecho en nuestra concepción de individuos? ¿Cómo estamos construyendo el derecho? Denme un segundo. Ya, perdón. El derecho y nuestra concepción de individuos para ahora asumir el momento pandemia. Ese es el gran tema. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué vamos en un momento dado a plantearnos para, y eso tendremos que estarlo viendo, ¿no? O sea, ¿cuál es realmente nuestra construcción social que vamos a generar y cómo la vamos a hacer también respecto de los derechos? Estaba en la mañana platicando con un amigo, tratando de racionalizar y entender este modelo, ¿no? ¿Qué va a pasar con el mundo? Y decíamos, bueno, el mundo, despejemos el mundo antiguo, el mundo moderno de la normalidad COVID y el nuevo de la nueva normalidad. O sea, ¿cuál va a ser en un momento dado el objetivo de todo esto? Teniendo esta perspectiva de dónde veníamos, porque esto de dónde veníamos es lo que nos colocó en donde estamos. De dónde veníamos es también la forma de entender nuestra realidad para agarrar y de la nada ponernos a comer murciélagos, ¿no? Y no respetar la ecología. Y las pandemias que vengan y los problemas ecológicos que vengan. Nuestra individualidad, nuestra construcción, que nos hace salir a marchar, que no nos importa porque tenemos nosotros que resolver nuestro problema. Y entonces el cuestionamiento que nos hacemos es, ¿a dónde vamos a terminar? O sea, ¿cuál es la solución de esto? ¿Terminar con una vacuna y salir agarrados de la mano al supermercado o al centro comercial muy contentos porque ya estamos vacunados? ¿A eso se va a referir todo esto? Ahí vamos a terminar, o sea, vamos a ser capaces de cuestionarnos, tanto en lo individual como en lo público, como en lo político y en lo social y en lo económico. Vamos a ser capaces de cuestionar por qué abandonamos el sistema de salud durante tantos años, por qué permitimos que estos gobernantes en los últimos 30 años tuvieron los hospitales abandonados, inauguraran elefantes blancos y nos presentaran la foto y después no llevaran ni una sola cama para llenarlos. O no nos vamos a cuestionar nada y nos vamos a quedar ahí con la idea de decir, bueno, pues ya me vacunaste, gracias, ya me puedo besar con mi familia, ¿no? Te quiero mucho. Llevamos 200 millones de empleos perdidos en el mundo. En Estados Unidos llevan 45 millones de empleos perdidos. No vamos a poder regresar a lo normal. En Estados Unidos tenemos 15 millones de empleos perdidos. Déjate el drama, obviamente, de la cuestión de la muerte y de la enfermedad. 200 millones de personas que se suman al gran déficit que teníamos y que obviamente no vemos salida todavía a la parte económica. Entonces decimos, bueno, entendamos cómo veníamos nosotros. O sea, nosotros ya habíamos superado el pensamiento, el mundo antiguo, o sea, el que estaba dominado por el pensamiento mágico, los mitos, los ritos, la superchería, el fanatismo, los dogmas.
ese mundo atrasado, sin avances de modernidad, donde la divinidad era el centro del pensamiento. Y estábamos en un mundo que estaba dominado por el pensamiento crítico, científico, escéptico, materialista, que no era casi espiritual. Era un mundo moderno. Miren, yo creo que al final no solamente es la parte crítica, también obviamente habrá que resaltar las partes positivas de la sociedad. A mí, por ejemplo, si algo me llamó mucho la atención, y yo creo que a muchos también, fue cómo cuando entramos en el proceso de mayor restricción de movilidad, estábamos en nuestras casas, la humanidad se volcó, bueno, la sociedad, una parte, por a lo mejor en la que uno convive, ¿no? Pero se volcó al conocimiento. Es impresionante ver la cantidad de webinars que se hicieron gratuitos de todos los temas. Desde los más técnicos, de política, de economía, hasta de comida. Es increíble. Es padrísimo. O sea, y tú entras a Facebook y a YouTube y tienes estos grabados, estos seminarios, y hay una sociedad que... Entonces yo creo que no vamos a llegar a lo mismo. O sea, tenemos una gran masa pensante. No nos agarró igual que en los años 40. Hoy tenemos una cantidad de estudiantes, a lo mejor no tenemos chamba, o estamos quién sabe en qué trabajando, que no es nuestra... Pero ya pasamos por una escuela y tenemos pensamiento crítico y tenemos conocimiento, ya nos tragamos la información. Ya no viene un payaso político a decirnos de la nada, yo soy, no, ya votamos y sabemos perfectamente. Ya no somos esa masa. Insisto, vean los medios, los columnistas. Nosotros hacemos un ejercicio, los invito a que si quieren lo lean. Todas las semanas publicamos un dossier donde recopilamos las mejores columnas que encontramos. Hacemos 3 investigadores que hacemos eso. Tenemos ya como 2 años haciendo este análisis. Y recabamos las mejores columnas de muchos medios, pero que puras columnas de análisis. Y estas columnas de análisis están obviamente organizadas por temáticas y le llegan a infinidad de gente de la corte, infinidad de investigadores. Si les interesa, se llama, es dossier3d.com. Ahorita se los pongo aquí en el chat, ¿no? Dossier3d.com. Y nosotros lo publicamos cada domingo. Y obviamente que pero es un ejercicio más, nada más como ejemplificar cómo hay una gran comunidad de conocimiento. Ah, bueno, y es gratuito, por cierto, o sea, lo pueden ver todos los, es gratuito. Ahí se recopilamos, por ejemplo, esta columna que les platicaba del filósofo subcoreano es interesantísima. Por cierto, ahorita voy a platicar, tienen que leer la columna de Juan Ramón de la Fuente de ayer del Universal, es un básico. También para entender este proceso COVID, ¿no? Entonces, lo que quiero insistir es, la humanidad también se manifestó en el gran conocimiento. Es una delicia ver esto. O sea, al final, pero bueno, tenemos que reconocer nuestras limitantes y a dónde estamos parados, ¿no? O sea, para poder entender un poco cuál va a ser esta nueva normalidad. O sea, yo creo que no vamos a perder el pensamiento crítico, pero debemos recuperar algunos aspectos de mezcla, un poco lo que decía Einstein, ¿no? El tercer milenio será espiritual o no será. Y con espiritual no me refiero nada más a la parte religiosa, sino me refiero a la parte además de poder entender al otro. Yo creo que no sé cuál sea la experiencia de cada quien, pero yo podría hablar de decir, cuando nos encontramos en un estado de tanto miedo y de tanta vulnerabilidad, nos dimos cuenta de con quién contábamos, por ejemplo.
Y andábamos muy contentos viajando y moviéndonos para todos lados. Yo andaba dando pláticas en todos lados. Y de repente me veo en mi casa, yo me enfermé de COVID, a mí me fue muy mal. Ya estoy bien y me recuperé, está todo dar y no tengo secuelas, pero pues ¿con quién cuentas? ¿Y qué es lo que vale? Darnos cuenta que el otro, si yo no me cuido, si yo no cuido la entrada de mi edificio, donde vivimos, los contaminamos, se contamina el de al lado, me contamina a mí, si yo no me cuido, o sea, entender al otro, valorarlo. A eso me refiero con tomar conciencia y con ser un poco más espirituales, más humanos. Dejar de ser tan individuales, tan comerciales, tan... ¿No? O sea, cómo... Y me llama la atención cómo los países orientales, de una manera muy fácil, se adoptan. Pero hay que entender, a ver, ellos tienen 3.000 años antes que nosotros en la Tierra viviendo esto. Ellos ya habían vivido pandemias. Los orientales no se saludan de mano. Eso lo sacaron de una pandemia, perdón, pero ellos ya usaban palillos desde antes para no acercar la mano a la cara, desde antes que nosotros utilizáramos cuchara. Nosotros tenemos 2.000 años como sociedad occidental. Y ellos ya tenían aquí 3.000 antes. Entonces ellos entienden muy claro esa estructura. Yo estuve en China hace como 2 años. Y es muy interesante primero ver el desarrollo, ¿eh? Qué impresionante desarrollo tienen económico y tecnológico. Es una locura. Pero locura, sí, no lo puede uno creer. Los trenes, es impresionante. No se usa la tarjeta de crédito. Cuando yo sacaba mi tarjeta me veía todo raro, ¿no? Y esto cómo se usa, lo agarraban en las tiendas y lo ponían así a ver que no sabían usar la tarjeta de crédito porque todo lo usan con celular. La tarjeta ya está superada. Le pagas a la señora de las frutas de la esquina con tu celular, pones su celular, tú el tuyo, y ya te da tu manzana. O sea, es otro universo. Ellos viven ya en otra tecnología, en otro... Pero también se asumen muy fácil como grupo social. Y nosotros, si yo te digo, quédate en tu casa, y es más, te digo, ahorita no consumas de más, espérate. Nosotros lo primero que fuimos a hacer fue vaciar los Sam's Club y vaciar y comprar todos los papeles de baño, ¿no? Espérate, necesitamos que los demás consuman, necesitamos que los demás tengan. Déjame tomar un poco de agua, tantito. No, mis derechos, ¿cómo crees? Aquí dice la Carta Magna, mi artículo tercero, mi artículo séptimo, o sea, mi derecho de asociación, mi derecho de movilidad, mis derechos. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿cuál es? ¿No? O sea, yo creo que nosotros decíamos, la civilización moderna estaba muy construida en un pensamiento crítico de modernidad y humanismo, pero se le están moviendo sus columnas. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿La vamos a apalancar? ¿Vamos a ponerle pivotes para que las columnas jalen? ¿Eso es lo que vamos a hacer? ¿O vamos a construir otra idea distinta? ¿Cuál va a ser realmente el resultado, no? Los escenarios que nosotros veíamos son estos, ¿no? O sea, para nosotros el peor escenario sería, pues, el colapso civilizatorio, ¿no? O sea, que no pudiéramos ni siquiera recuperar lo que tenemos, ¿no? Que hubiera una gran crisis, que hubiera un deterioro total casi hasta del Estado, ¿no? El semi-peor, que sería, pues, dejarlo todo a ver cómo nos da el destino, o sea, ni pensarlo, ni razonarlo, ni cuestionarlo, ni nada, a ver cómo se nos va acomodando, llega la vacuna y vamos llevándola, ¿no? Digamos un futuro pasivo o inercial. O sea, las mismas fuerzas que platiqué del pre-COVID, pues actúan económicas y políticas y se empiezan a mover y pues ahí se van acomodando, ¿no? Que además es el más probable de los escenarios. Nuestra triste realidad que nos tiene aquí como estamos sería lo más probable del mañana. El otro escenario sería un semi-ideal, que sería un parche civilizatorio, o sea,
pilotes, meterle pilotes para hacer cambios, reconstruir conceptos de Estado, de democracia, de ideas, hacer ajustes políticos, económicos, decir, a ver, señores, ya, ¿cuál es la prioridad? Ya nos dimos cuenta. Caramba, sin un estado de salud, sin un sistema de salud universal, no la vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues hay que dedicarnos a eso los siguientes 10 años, no sé, hacer pequeños ajustes, ¿no? O decíamos, un estado ideal que podría ser tal vez una nueva civilización, o sea, el sueño, ¿no? Como hermanos, todos encontrar la solución para todos, una capacidad de humanidad y de repensarse como humanidad. ¿Cuál va a ser nuestro futuro? Pues ahí está. No lo sé. Ahora sí que es como, alguna vez le preguntaron a Carl Sagan, ¿no? Respecto de si había vida en otro planeta. Y él dijo, pues es una pregunta extraordinaria que requiere de una respuesta extraordinaria y no la tengo, ¿no? Entonces, yo lo quiero dejar ahí para dejarles más bien las dudas, dejarles la obligación de pensar, la obligación de entenderse y la obligación de saber qué es lo que vamos a hacer, cuál es nuestro papel, qué estábamos haciendo, qué quisiéramos que pasara y cómo es que vamos a reaccionar. Obviamente, en todo nuestro abanico, hablábamos aquí de derechos humanos, les había recomendado la columna de Juan Ramón de la Fuente, véanla, está muy interesante su concepción, creo que vale la pena repensarse, estarse repensando, entendiendo. Y pues es, a grosso modo, Cecilia, lo que yo quería, pues invitarlos a la reflexión, invitarlos a entendernos, insisto, pre-COVID, luego el COVID, que son todo lo que está sucediendo, pérdida de empleos, cierre de empresas, una condición, esto hay que estarlo analizando y valorando en muchos aspectos. Es muy interesante verlo, ¿no? Hasta las bolsas no se caen, no, nadie se cuestiona eso. ¿Por qué las bolsas no han reventado? Digo, sí bajan, el peso no se ha devaluado, 1, 2, 21, 22, está 19. ¿Qué ha pasado, no? O sea, todos esos elementos que están ahí en nuestra realidad, de dónde veníamos, a dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Cómo vamos a construirnos? ¿Cómo vamos a repensarnos? Nuestros derechos nos sirvieron, lo que teníamos como construcción de derechos humanos sirvió para una pandemia, no sirvió. ¿Qué tendríamos que cuestionarnos para esto? ¿Qué tendríamos que reforzar en un momento dado? A ver, el derecho a la salud. Habíamos hecho prioridades de derechos. Habíamos estado peleando por unos que en el fondo no nos sirvió en la mera hora de las cosas. Estaban buenas, pero, o sea, me refiero, por ejemplo, al derecho a la información, ¿no? Es importante, sí, es fundamental. Pero estábamos escarbándole y el de la salud no lo habíamos volteado a ver, ¿no? Y es el que nos está matando. Entonces, ya andábamos ahí, que decirle, vamos, infinidad de cosas que tenemos que cuestionarnos y ver nuestra propia realidad. Entonces, yo les dejo, ya no puse aquí, pero, a ver, déjame ver si lo puedo poner. Ay, caramba. A ver, les voy a dejar aquí, mi Twitter es @ricklandero. Ayer estuve, por cierto, como me dedico a lo laboral, ayer estuve en el Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados sobre subcontratación. Éramos un chorro, éramos como 70 ponentes, pero me hicieron favor de invitarme.
Y estuve ayer en pues fue un buen debate y estamos todo el mundo ahí en la discusión. Mi Twitter es Rick Landero, mi correo es ricardo@landeroasociados.com. Si alguien quiere platicar después, con mucho gusto. Asociados.com. El dossier que hacemos se llama www.3D, es dossier 3D.com. Le voy a abrir la página web. Ay, ¿por qué no la abre? A ver. Abrir el enlace, a ver si me lo abre. Que los invito, digo, al final toda esta información que yo le estoy compartiendo, el último dossier fue el 147. Aquí nosotros, insisto, lo que hacemos es recopilar una serie de información, precisamente en estos ejes de derecho, democracia y desarrollo. 3D se refiere a eso, ¿no? Se refiere a derecho, democracia y desarrollo. Entonces recopilamos y hacemos análisis. Pues creo que hay que estar al tanto de todo, porque si no uno piensa que, si no sabes todo este aspecto económico, pues piensas que los derechos se mueven solitos y que la economía se mueve sola, la política se mueve sola y que la sociedad quién sabe cómo se conecta. Todo está conectado. Todo absolutamente está conectado. Entonces, pues Cecilia, muchísimas gracias. Gracias a la universidad. No sé si hay alguna, pues dudas ha de haber un chorro, pero pues eso se trataba, de dejarles un chorro de dudas. ¿Verdad? Gracias. Muy bien, doctor, pues muchas gracias. Yo creo que esta noche nos ha invitado usted a la reflexión. En realidad, pues son tantas cosas que han venido a la mente de cada uno de los asistentes. Me voy a permitir leerle un comentario de la licenciada Deni Oliva, que dice: me gusta y lo felicito por la cátedra y coincido en la perspectiva. Por demás forma de raciocinio comparativa mundial sobre la temática que se plantea. Sin embargo, me quedo pensando y pregunto en su conocimiento. ¿Quién provocó tal situación pandémica que considero no fue una casualidad de intereses que se mueven a beneficio de determinadas personas? Gracias. Es lo que nos pregunta o lo que comenta la licenciada Deni Oliva. ¿Qué puede comentar usted al respecto, doctor? No, yo creo que, miren, las teorías de complot son muy seductoras, desde luego, pero yo me iría con lo que escribe Juan Ramón de la Fuente. Yo no creo que haya sido provocada. Yo sí creo que tenemos que asumir nuestra responsabilidad como humanidad. Estamos invadiendo espacios que no nos corresponden de las propias especies. Somos tan egoístas que no somos capaces de reconocer que cortamos selvas completas porque somos nosotros y porque lo importante es que yo coma y que yo viva y que tenga mi casita, y que lo demás allá como le hacen, y no somos capaces de entenderlo, ¿no? Entonces, yo no creo, entiendo, es muy seductora, ¿no? La teoría del complot es muy, muy seductora, por supuesto, pero al final tampoco, yo lo estoy invitando a la reflexión, y esta teoría al final, pues no me permitiría actuar. Pues está bien, y luego, ¿qué voy a hacer? Ya los identifiqué, los voy a ir a perseguir, ¿qué voy a hacer? Y con eso arreglo. Pues estoy explicando todo cómo nos agarró la pandemia y todo cómo nos agarró en lo económico, político y social. Pues es independiente a lo mejor hasta de esta circunstancia, de si alguien la provocó o no. Pues yo tengo que resolver también cómo estaba y analizar cómo estaba. Ya lo expliqué muy someramente, ¿no? Pero lo demás pues, me deja paralizado. En cambio, sobre lo demás sí puedo actuar. Esa sería mi postura. Gracias, doctor. Y tenemos también aquí otro comentario del licenciado Luis Noel Montes. Y dice: en la etapa de pospandemia, que será a mediados del próximo año,
con un sistema de salud colapsado para México, será prioritario mejorar el sistema jurídico en materia de desarrollo económico, dando prioridad al sistema jurídico laboral para ser parteaguas del desarrollo. Sí, bueno, es que está tocando dos temas, lo de seguridad social y lo de desarrollo. O sea, hay quien plantea, por ejemplo, la urgencia de entonces sí replantearnos no una seguridad social ligada al trabajo, sino más bien una seguridad social universal, por ejemplo, ¿no? David Kaplan del Banco Interamericano de Desarrollo escribe mucho sobre eso. Y dices que en la medida que lo estamos ligando, estamos limitando, y más ahorita, imagínate, de por sí perdimos 1 millón de empleos formales, que son los que estaban ligados ahí. Entonces tendríamos sí que reflexionar sobre algunos aspectos, pero cuando hablamos del cuestionarnos los aspectos de salud, pues es que ya nos dimos cuenta que es lo principal. O sea, sin eso no teníamos nada. Estábamos, pues lo demás que teníamos, un carrito para andar, ¿no? Y ¡pum! Entonces, yo creo que sí, obviamente la parte laboral va a ser lo más delicado para poder resolver. En el mundo, insisto, 200 millones de desempleados, una fuerza productiva muy cerrada, despedazada, pero hay perspectivas. Por ejemplo, hay quien plantea que México, con la entrada del TEMEC y con esta visión, yo hablé, una de las características prepandemia fue la diversificación productiva. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá se dieron cuenta que esa diversificación también los colocó en un estado de debilidad. Cuando Asia cierra, se quedan sin productos, sin chips, sin un chorro de cosas. Y entonces, muy probablemente se aproveche el TEMEC para que se venga una gran fuerza productiva para acá. Y eso puede ser muy interesante para México. Pero va a ser un momento bien complicado en lo laboral. Bien, bueno, pues la maestra María de Los Ángeles Vázquez García dice muy objetiva la exposición, y cerramos con la intervención, bueno, con la pregunta de Celia de la Fuente. ¿Qué opina de la violación de los derechos humanos que ha habido en los diferentes sectores durante la pandemia en México, y cuál podría hacerse al respecto según su punto de vista? Bueno, no sé a qué se refiere, porque, o sea, si se refiere a violación de derechos humanos, por ejemplo, de las policías, ¿no? Las detenciones, los abusos que ha habido, ¿no? Pues ese es sistemático. O sea, no es propio de la pandemia, creo que es propio de un sistema que no hemos podido construir y armar en México. Si se refiere a la violación de derechos, por ejemplo, las decisiones de los estados, algunos sí tienen decisiones de movilidad, por ejemplo, Yucatán fue de los estados que prohibieron la movilidad, incluso propiamente cerraron fronteras, ¿no? O sea, no podías viajar a Yucatán, a Campeche, porque no podías pasar, si no eras del estado, y justificabas, pero oye, y aquí está mi constitución, ¿no? Y viene el derecho a la libre tránsito, pues sí, pero aquí no pasas. Pues todo eso tenemos que cuestionárnoslo. Si era un problema de mi derecho personal, individual, tan valioso. A mí, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención los amparos que ha habido respecto a la pandemia. El último amparo que me sorprendió mucho fue un amparo o sea, yo más bien lo llamaré la ocurrencia de los amparos, ¿no? Porque los abogados también han sido una ocurrentes. O sea, yo creo que a veces también hay que decirle al cliente, oye, ya está bien tu idea, pero no. Este fue un amparo donde un juez otorgó para que se le dieran clases a los alumnos presenciales, porque es un derecho de la Constitución y lo que tú quieras, ¿no? Entonces, pues sí está en la Constitución, pero pues, o sea, estás viendo la pandemia, o sea, ¿cómo puedes plantear un amparo de eso, no? Y así, tengo el amparo para que me den la medicina y me atiendan en el hospital, pues eso está dependiendo del contagio y de no sé qué y de infinidad de cosas, ¿sabes? Y pues eso se consideran como violaciones
y creo que no estamos entendiendo una pandemia. Insisto, el momento más delicado y singular que ha vivido la humanidad de manera global. Nunca había sido global porque nunca había estado tan conectada. Nunca había sido así. Entonces, yo más bien me llama la atención conceptualizarnos en estos pedacitos de mi pedacito, en lugar de entender qué es lo que yo tengo que hacer dentro de este conjunto global social en el que estoy perteneciendo. ¿Qué tengo que hacer en mi casa, con mi familia? ¿Qué tengo que hacer en mi cuadra con todos los demás respecto de la colonia? ¿Cuál es mi papel respecto de la delegación o el municipio y mi papel dentro del Estado y del país? Ese responsabilidad que estoy teniendo yo y no mi imposición de mi yo frente a todo eso. Eso es lo que yo pensaría en este momento. Y si no, pues ahí sigamos contagiándonos, ahí estamos en la segunda ola. Ahí estamos, ¿no? O sea, sí. Bueno, pues sin duda alguna hay mucha participación por parte de los asistentes, sin embargo, bueno, pues el tiempo también nos aqueja y vamos a continuar con las actividades, no sin antes agradecerles tu valiosa participación en esta tarde-noche y de verdad que, bueno, pues nos quedamos con esta reflexión, excelente ponencia por aquí nos dicen y lo felicitan. Doctor, esperemos que no sea la última vez que nos acompañe, que sea la primera de varias ocasiones en las que nos acompañe. Y bueno, pues a nombre de la universidad y a título personal, agradecerle esta tarde, esta noche, haber compartido con nosotros sus conocimientos. Yo encantado, ojalá me sumo al llamado del ponente anterior, ojalá sea en Oaxaca. A mí Oaxaca me encanta por todo, y por su gente y me fascina. Y por el mezcal también, por supuesto. Entonces, muchas gracias a todos, que tengan muy buena tarde y pues los invito a que vean el dossier, ojalá lo puedan ver, compartir, es para eso, es un ejercicio social. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Sí.